Hola, mi nombre es Adrián Reyes Mercado. Este es mi video de lectura 15. Estas lecturas corresponden a la sesión 15. El primer texto del cual voy a hablar pertenece al Catecismo y se titula El primer mandamiento. Las tres ideas principales son: el primer mandamiento llama al hombre para que crea en Dios y lo ame sobre todas las cosas. Por desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal. El hombre debe profesar libremente la religión en público y en privado. Un resumen del texto es el siguiente. La primera palabra del primer mandamiento es: adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No irás de otros dioses. La primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que el hombre lo acoja y lo adore. La revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas. El primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios, que nos revela su amor. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe, y rechacemos lo que se opone a ella. La duda voluntaria descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado, y la Iglesia propone creer. Designa la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada, o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Herejía es la negación pertinaz de una verdad que ha de creerse con fe divina. Apostasia es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice. Cuando Dios se revela, el hombre debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor. El primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción. Hay dos clases de presunción. Una, el hombre presume de sus capacidades o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divina. La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. La indiferencia rechaza la consideración de la caridad divina. La ingratitud omite reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. La tibieza es una negligencia en responder al amor divino. La pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de lo que existe. Los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración. La elevación del espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios. La oración es una condición indispensable para obedecer los mandamientos de Dios. Es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. El sacrificio exterior debe ser expresión del sacrificio espiritual. El único sacrificio perfecto es el que ofreció Jesús en la cruz en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación. El cristiano es llamado a hacer promesas a Dios. La fidelidad a estas es una manifestación de respeto y de amor hacia Dios. El voto es un acto de devoción en el que el hombre consagra a Dios o le promete una obra buena. La Iglesia reconoce un valor ejemplar a los votos de practicar los consejos evangélicos. El segundo texto del cual voy a hablar pertenece al Catecismo y se titula El segundo mandamiento. Las tres ideas principales del texto son: el segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. El segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. El nombre de todo hombre es sagrado. Un resumen del texto es el siguiente. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece a la virtud de la religión y regula el uso de nuestra palabra en cosas santas. Dios confía su nombre a los que creen en Él, se revela a ellos. El hombre solo empleará su nombre para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. El fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin ceder al temor. El segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, del uso inconveniente del nombre de Dios.
Las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina. La blasfemia se opone al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios palabras de odio, faltarle al respeto en las expresiones. Su prohibición se extiende a las palabras contra la Iglesia, los santos y las cosas sagradas. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. Las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto. El segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Es un deber para con Dios, puesto que Dios es toda verdad. El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira. Es perjuro quien hace una promesa que no tiene intención de cumplir después de haber prometido bajo juramento. No mantiene. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la atención respetuosa a su presencia en cada una de nuestras afirmaciones. La santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos fútiles. El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y acciones con la señal de la cruz. Esta señal nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. El nombre de todo hombre es sagrado, puesto que el hombre es la imagen de la persona. El nombre recibido es un nombre de eternidad. Muchas gracias. Hasta luego.